Estamos en este Maimer, en este discurso hasídico del Rebbe, Tafshin Yud Aleph, 1951, sobre Yud Beis, Yud Gimel Tammuz, 12 y 13 de Tammuz, la fiesta de liberación del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior. Y explicamos que hay una diferencia entre dos tipos de avoida, de servicio a Dios. Avoidas a birurim, refinamiento, y avoidas a nisioinois, pruebas. Y explicamos que básicamente la diferencia es que en cada una de ellas la chispa divina que da vida a esa cosa está en una forma diferente en términos de birurim, refinamiento, o en términos de nisioines, pruebas. En birurim, en el refinamiento, la chispa divina que se encuentra en esa cosa. Por ejemplo, cuando uno come una cosa y la refina, es decir, utiliza la energía de esa cosa para estudiar Torah, para hacer una mitzvah, etc., por ejemplo, de una comida, la chispa divina ahí está revelada en términos de que se puede utilizar y se puede transformar esa cosa en algo de kedusha, en algo de santidad. Antes era un pedazo de pan. Uno comió ese pedazo de pan y se transformó en kedusha, en santidad. Como ya dijimos el versículo, Adam, no solamente de pan vive el hombre, sino que alcohol, de todo lo que sale de la boca de Dios vive el hombre. La chispa divina en el pan y la fuerza física, digamos, que el pan le da a la persona. Esto es birurim. Y se puede reconocer y ver, por así decir, por lo menos con el intelecto hoy en día, en la venida de Mashiach, rápido en nuestros días lo vamos a ver con nuestros propios ojos de carne y hueso, pero se puede ver y entender que hay una chispa de energía divina que da vida a ese pan. Pero por el otro lado, ni si hoy no hay pruebas, la chispa divina está extremadamente oculta y no se reconoce que esto es creado por Hashem en forma constante, porque la prueba se opone a Dios en forma revelada y clara. Y el ejemplo que dimos al respecto del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, los rusos, oponiéndose al hecho de que el Rebbe anterior enseñaba Torah mitzvahs y difundía Torah, mitzvot, etc., judaísmo en la Rusia comunista, que lo prohibía. Literalmente lo prohibían, bajo cargo de pena de muerte. Y para eso se lo llevaron al Rebbe en prisión, pena de muerte, por difundir judaísmo. Y esto es una prueba, porque la chispa divina que da vida a ese ruso apuntando al Rebbe y queriéndolo matar, etc., esto está extremadamente oculto. ¿Dónde se ve que tiene algo que ver con Dios? Nada, todo lo opuesto a Dios. Esta diferencia en la chispa divina oculta, en birurim, en refinamiento más revelado, y en nesioines, pruebas ocultas, genera básicamente tres diferencias. Uno es en la forma de avoido, digamos. Uno es, de vuelta, birurim, nesioines, pruebas, refinamiento y pruebas. Otra forma es que el trabajo de la persona con birurim es con la cosa misma, con el pan que está refinando, el estómago digiriendo el pan y la persona obteniendo la energía del pan, especialmente espiritualmente hablando, etc. Esto es una forma de trabajo. Con Nision es el trabajo consigo mismo. Uno mismo tiene que trabajar consigo mismo, no con la cosa siendo refinada. Y dijimos por último que la forma de trabajo es diferente. La forma de trabajo en birurim es con un shakla betaria, dijo el Rebbe. Pregunta, respuesta, esto sirve, no sirve, qué parte hay que refinar, qué parte no hay que refinar, qué hay que apartar, qué hay que distinguir, de qué sirve, qué no sirve, etc. Es una especie de guerra, lucha. Pero el trabajo de Nisioinois es con uno mismo. Uno tiene que despertar de sí mismo, toikef atzmi, así estaba escrito en el discurso, una fuerza esencial, bitojo in gomur, confianza absoluta en que no hay otra cosa excepto Hashem. Vamos a avanzar. Perek Gimel, capítulo 3. Más en particular, el comienzo del asunto de avoidas abirurim, del servicio de refinamiento, es en Atfila. O sea, más allá del asunto general a lo largo de toda la vida, que uno tiene que refinar cosas, uno tiene que refinarse a sí mismo, uno tiene que pasar pruebas, etc., todos los días ocurre el mismo asunto, birurim nesioines, refinamientos y pruebas. Y el comienzo del asunto de refinamientos en la vida de todos los días cotidiano es tfila, el rezo. Como dicen nuestros sabios en el Zohar, el momento del rezo es un momento de guerra. Hay una guerra interior. ¿En qué consiste la guerra? ¿Cómo es? A pesar de que en general avoidas birurim, el momento de refinamiento es el momento de la comida y la bebida, o la utilización de todos los asuntos materiales para el servicio a Dios. En general esto se refiere a birurim, utilizar un pedazo de pan, refinarlo para obtener la fuerza, como ya mencionamos varias veces a lo largo del discurso.
fuerza física, fuerza espiritual, etc. Esto es birurim. Entonces, ¿por qué dice el Zohar que birurim es tfila, el rezo? ¿Por qué? Sin embargo, para que no solamente la cosa material no haga descender a la persona abajo, ahora explico esto, sino todo lo contrario, que la persona pueda generar una elevación en la cosa material y lo refine y eleve esa chispa divina investida en lo material, para no hacer que la cosa material no haga descender a la persona primero tiene que generar un halishus, una debilidad general en sí mismo, en su cuerpo, en su alma animal, materialmente hablando, y en las cosas humbrium del mundo, en las cosas materiales y mundanas del mundo. Y esto es avodas hatfila. Ahora vamos a ver. El punto es el siguiente. Explicamos la clase pasada también que cada cosa material en el mundo es creada de un nivel que se llama klipas noiga. Klipas noiga significa, existe kedusha, santidad, en donde uno ve en forma revelada que esta cosa es santo, un Sefer Toira, Tfilin, un libro de la Torá, Tfilin, etc. Existen cosas que son impureza absoluta, Gimel Klipas Atmeya se llama, 3 niveles totalmente impuros de universo, de cosas en el mundo, totalmente impuras, totalmente opuestas a la voluntad de Dios. Por ejemplo, una comida que no es kosher. Esa comida que no es kosher está recibiendo energía divina también, por eso existe, porque lo único que existe es Dios, y en la práctica Dios da vida a todas las cosas. Incluso aquellas cosas que se oponen a su voluntad. Si Dios dice que esta comida no se puede comer, por así decir, esa comida se opone a la voluntad de Dios. Él quiere que esto no se haga. Pero sin embargo esa cosa existe. Para dar libre albedrío a la persona, etcétera, es otra cuestión. Pero esa cosa existe. Entonces, ¿de dónde está recibiendo energía divina? De un nivel que se llama klipa, impureza. Y existe un nivel intermedio, que se llama klipas noiga, una impureza brillante. Esta impureza brillante, si uno utiliza esa cosa para servir a Dios, uno eleva esa cosa hacia kedusha, hacia santidad. Uno come un pedazo de pan que es kosher, que se puede consumir, y con esa fuerza estudia Torah, y por lo tanto está elevando la chispa de energía divina en ese pan. Pero si la persona lo utiliza para algo negativo, para que con la fuerza de esa comida la persona robe, mate, etcétera, etcétera, Dios libre y guarde, entonces uno hace descender esa cosa en la impureza absoluta. Ahora bien, cuando uno consume, pueden ocurrir 2 cosas. Puede ocurrir que la persona eleve esa cosa, o puede ocurrir que la cosa esa haga descender a la persona. Si la persona consumió algo que no es kosher, Dios libre y guarde, o si la persona consumió algo kosher pero con las intenciones inadecuadas y utilizó la fuerza en forma inadecuada, etc., la persona está haciendo ser descendida por esa cosa. Esa cosa la está tirando abajo a la persona, hacia klipa impura, hacia impureza absoluta. Entonces, el Rebbe está explicando que cuando uno, por ejemplo, consume algo, para que esa cosa no lo haga descender a la persona, primero la persona tiene que generar halishus, una debilidad general en su mundo, en su vida personal. Dicen los Rebbeim, el Magid Message decía, en el Zohar aparece la idea, Tukfa de Gufa, Hulsho de Nishmasa. La fuerza del cuerpo es la debilidad del alma. Cuando la persona está totalmente entregada a cosas materiales y mundanas, eso le impide sentir divinidad, ser sutil, refinarse, elevarse, etc. Y lo mismo al revés. Hulsho de Gufa, Tukfa de Nishmasa. La debilidad del cuerpo es la fuerza del alma. No estamos hablando de ser enfermo, etc. Dios libre y guarde. La salud es parte del servicio a Dios, así explica Maimónides también. El punto es que cuando uno se esfuerza a sí mismo a debilitar todo lo material en su mundo, en su propio cuerpo, en las cosas mundanas a su alrededor, etc., esto genera una fortaleza en el alma. Fortaleza espiritual está inversamente proporcional a la debilidad material. Y este asunto de generar halishus, una debilidad en la persona, esto es el asunto de avodas hatfila, shaskrava, es una guerra, es el momento del davenen, del rezo, y esto es una guerra. Entonces, a pesar de que en realidad el principal asunto de refinamiento es en la comida, por ejemplo, o en la utilización del mundo material a tu alrededor para servir a Dios, sin embargo, para que esto funcione, para que uno pueda efectivamente refinar esas cosas, primero tiene que haber un halishus klolis. Así está escrito, una debilidad general.
Y esto ocurre en el momento del rezo, y es una guerra. Este rezo, el momento del rezo, es lo que genera efectivamente esa debilidad general en el cuerpo y en el alma animal. Es decir, ¿cómo se hace esto? A través de Isboinenus, a través de la meditación antes del rezo, y después a través de la meditación en el momento del rezo propiamente dicho. ¿En qué uno medita? Avodas oifanim bejaisa koidesh, en el servicio a Dios que hacen los oifanim, son un tipo de ángeles, y los animales santos son otro tipo de ángeles, que son la fuente espiritual de Nefesh Abamis. Y Yehezkel, el profeta Yehezkel, tuvo una visión al comienzo de su libro, y en su visión él ve una carroza celestial. En la carroza celestial hay animales. Uno de estos animales es un shoir, un toro. Ese toro es la fuente espiritual. La carroza en general es la fuente espiritual de las cosas materiales en el mundo. Pero no hay que pensar que hay un toro y un águila ahí arriba dando vueltas. Es algo espiritual. Esta es la forma en que Yehezkel encontró para expresar aquella cosa que él vio, aquella cosa que él entendió en su profecía. No es algo material, espiritual, Dios libre y guarde. Pero el punto es que ese toro espiritual es la fuente espiritual, valga la redundancia, del alma animal, en el interior de cada uno. Entonces, por eso se llama alma animal. Cuando uno entiende que en realidad ese toro también es la fuente espiritual de los ángeles, que se llaman Hayo y Sakoidesh, animales santos, y Oifanim, que están ahí dando vueltas en toda esa visión también, elevando el trono de Dios, etc. Entonces surge que el alma animal en el interior de cada uno de nosotros es un hermano, por así decir, de los ángeles. Entonces, si los ángeles están sirviendo a Dios, aman a Dios, temen a Dios, se desesperan por Él, etc., los serafim, otro tipo de ángeles, se queman por Dios, por amor a Dios, por temor a Dios. Entonces, el alma animal en el interior de cada uno de nosotros también puede hacer eso, porque surgen del mismo lugar espiritual. Y esta es la meditación a lo largo del rezo mismo. Antes del rezo y en el medio del rezo, a través de esto, se genera una debilidad general en el cuerpo y en el alma animal. Y automáticamente, en Helko y Ba'oilem, en tu porción en el mundo material, lo que te corresponde refinar, se ven las cosas de otra manera. Porque uno entiende que la fuente espiritual de cada cosa es la palabra de Dios, y uno podría percibir, por lo menos intelectualmente, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, lo vamos a ver físicamente hablando, la carne va a poder ver, etcétera, la boca de Dios hablando. El punto es, Dios no tiene boca, pero es la palabra de Dios creando todas las cosas. El punto es que esto genera una debilidad general en la persona y en el mundo a su alrededor, y esta es la razón por la cual antes de la tefila, antes del rezo, está prohibido comer y ocuparse de sus propias cosas. Eso está en el Shulchan Aruch, en el código de ley judía. ¿Por qué? Porque antes de que la persona generó una debilidad general en sí mismo y en su porción en el mundo, y esto tiene que ser todos los días, porque son todos los días un desafío nuevo, y todos los días uno tiene que elevarse del nivel, Mailim Bakoidesh, no tiene que elevarse, etc. Entonces, volviendo al discurso, antes de que la persona pueda generar esta debilidad general en sí mismo y en el mundo a su alrededor, hay una preocupación de que no solamente que la persona todavía no puede elevar lo material, sino que todo lo contrario, la cosa material va a hacer descender y va a proyectar a la persona hacia abajo. Hay un maíz en la historia famosa del Tzemach Tzedek, en donde él le dijo a una de sus cuñadas, a una de sus nueras, el Tzemach Tzedek le dijo, es mejor comer para rezar que rezar para comer. ¿Qué quiere decir? Si la persona está hambrienta y no come antes de rezar y va y reza, ¿qué es lo que va a pensar durante el rezo? Comida. Tengo hambre, quiero comer. Entonces, si la persona come algo, no estamos hablando de comer una seuda Shloime Amelech Beshaito, una comida como la de Shloime Amelech, que tenía cientos de comidas diferentes, etc. Estamos hablando de comer algo para que calme el estómago, calme el impulso del hambre, etc. De esta manera la persona va a poder concentrarse como corresponde en el rezo. Es mejor comer para rezar que rezar para comer. Pero el punto es que antes de rezar está prohibido comer. Entonces, hay definiciones de qué está permitido, qué no está permitido, en el Shulchan Aruch, en el Pi Hasidis, diferentes cuestiones. El punto es que, de vuelta, sentarse a hacer toda una seuda, una comida específica con pan, etcétera, y lavarse las manos antes del rezo está prohibido. ¿Por qué? Por lo que está explicando el rey acá. No solamente que no vas a poder elevar la comida, sino que la comida te va a tirar abajo a vos. Y solamente después de Avoidas Atfila, después de haber rezado, ahí empieza el Seider Avoida, otro orden de trabajo,
Paz Shachris, como dice la Gemara en el Shulchan Aruch, el pan, comer pan a la mañana y todo el resto de las cosas que están relacionadas con Birurim. Después del rezo empieza realmente a hacer Birurim. ¿Por qué? Porque después de que la persona generó una debilidad general, hizo una debilidad general en sus cosas materiales, y este es el comienzo de esta guerra, por eso está escrito Shas Sloisa Shas Krova, el momento de rezo, es un momento de guerra. La persona puede ir y proyectarse en una segunda guerra. Cuando ya empezó y ya está involucrado en esta guerra, entonces ahí puede ir a la segunda guerra. ¿Cuál es la segunda guerra? Dice el Zohar. Nada más apunjar balikul. El pan es como una espada para comer. El asunto de la comida también es una guerra. El rezo es una guerra y la comida es una guerra. Son las dos guerras de refinamiento. Pero primero viene el rezo, que genera una debilidad general, clolis. Y después viene la comida, el pan, por así decir. Es decir, esta idea del pan en la boca, digamos, es como una espada para comer. El punto es no solamente comer pan, sino involucrarse en avoidas birurim, en el trabajo de refinamiento del mundo, y refinar todo el mundo alrededor, todo el mundo físico a su alrededor. Ahora bien, el comienzo de avoidas birurim, del trabajo de del refinamiento, que es en la fila, en el rezo, como fue mencionado, es en forma de isboinenus, es en forma de meditación, como explicamos. Y la razón de esto es porque las chispas de energía divina que se encuentran en las cosas siendo refinadas es de manera tal que, en adición a la etzem metziusam, en adición a la cosa misma que uno está refinando, por ejemplo, la chispa de energía divina en un pedazo de pan, en adición a esto también queda todo el resto de las cosas en eso que uno está refinando. Es decir, la fuerza física del pan, que ya explicamos que son dos asuntos: la chispa de energía divina, Pi Hashem, Moitze Pi Hashem, lo que sale de la boca de Dios en el pan, y el pan propiamente dicho, la cosa física y material del pan, no solamente espiritual. Y eso se transforma en oil y kedusha, en luz y santidad. Y por lo tanto, uno puede hacer una milchom, una guerra en forma de shakla betaria, taino, maino, uno puede preguntar, respuesta, ¿qué es lo que realmente ha investido de Dios en el pan? ¿De qué nivel viene? ¿Es kedusha? ¿Es klipas noiga? ¿Es gimel klipas etmeyes? ¿Qué nivel espiritual? ¿Es santidad? ¿Es una cáscara brillante? ¿Una impureza brillante? ¿Una impureza impura? ¿Qué tipo de comida es esta? ¿En qué puedo utilizar la energía de esta comida? Físicamente hablando, espiritualmente hablando. Pero en realidad yo veo comida y disfruto del gusto de la comida, pero en realidad la comida no debería tener gusto. Alter Rebbe solía decir que desde que estudió con el Maggid de Mezrich, le perdió el gusto a la comida. Y es una guerra. Es una guerra, si disfrutar del gusto de la comida, si disfrutar de que la comida te da fuerzas para servir a Dios. Es una guerra. Hasta que la persona pueda generar un refinamiento y una elevación. Esto todo fue la explicación de Birurim, refinamiento. Como el rezo es un refinamiento, como el posterior al rezo hay un refinamiento, pero antes tiene que haber una debilidad general, y esto se hace en forma de isboininus, de meditación, donde una persona tiene que entender racionalmente la energía divina, la chispa divina, la energía física, etcétera, etcétera. Lo que no es el caso con Nesio y Nois, pruebas, por cuanto, ya explicamos en la clase anterior, en el capítulo anterior, por cuanto la chispa de Kedusha, de santidad en la prueba está en forma de que está extremadamente oculta, y en el lenguaje del Maimar, es decir, que se transforma en toda una cosa de oscuridad, de oposición a Dios. La chispa misma se transforma en Hoishech, en oscuridad. Y como la oscuridad de los tres niveles de klipa, impuros totalmente, lehabdin, para hacer una separación, es decir, la energía misma se transformó en klipa, en impureza, en algo totalmente rechazable, como el ejemplo del ruso apuntando al Rebbe para matarlo, porque difunde Torah y Mitzvot. Entonces, la forma de involucrarse y trabajar con esto no puede ser ir en forma de milchama shakla betaria,
de guerra y preguntas y respuestas. El Rebbe no podía ponerse a discutir con el ruso, pero no querés ser una buena persona. Hay un Dios que en realidad quiere que todos trabajemos para el bien de la humanidad, con 7 preceptos de Bnei Noach. Imagínense el Rebbe en la cárcel hablando de esto con una persona apuntándolo para matarlo. No es la forma. No es la forma de lidiar con esa dificultad. Es un nisayon, es una prueba. No es algo que el Rebbe tenía que refinar. ¿Por qué? Porque, en las palabras del Maimar, no hay un agarre en absoluto con qué empezar a hacer guerra. La persona quiere matarte, no quiere pensar, entender, no hay misericordia, no hay nada que refinar. No hay refinamiento. Sino que la forma de trabajo es a través de Isoirerus, el despertar de una fuerza esencial, un bitul atzmi. La fuerza, toikef atzmi, bitul atzmi, la fuerza esencial, la entrega absoluta y confianza total, pitochen gomor, confianza total en Dios, que no puede ser de otra manera. ¿Qué quiere decir no puede ser de otra manera? Estoy forzado a pasar esta prueba. No existe otra cosa excepto Dios. E incluso el ruso apuntándome no es más que Dios. Y yo tengo que estar con la total y absoluta confianza en que esto es lo que Dios quiere. Y yo voy a pasar esta prueba. Porque no hay otro camino frente a él. ¿Cuál es la otra opción? No hay otra opción. Y por cuanto su trabajo surge del toikef atzmi, de la fuerza esencial de cada uno, y el bitul atzmi, la entrega y abnegación, absoluta anulación de la persona frente a Dios, es decir, no por ispashtus, esto es un poco más complicado de explicar, no por las fuerzas reveladas de la persona. Aquí no hay, en el lenguaje del discurso, ha'aretz v'giluim, refinamientos, revelaciones divinas. Aquí no hay un servicio a Dios intelectual y racional, no hay nada que explicar, no hay nada que entender, no hay nada que racionalizar, no hay ningún tipo de expresión de la persona que la persona pueda realmente lidiar con esta dificultad para refinarla, para transformar. No hay nada que transformar, no hay nada que refinar. Simplemente uno tiene que pararse y con toda la firmeza absoluta en que ich bin ait, yo soy un Yehudi, y esto es lo que Dios quiere, difusión de Torah Mitzvot, el resto no me importa. Entonces es un trabajo mitzada etzem, es la esencia misma de la persona, no es el intelecto de la persona, no son las emociones de la persona. Entonces intelectualmente uno no debe intentar transformar y racionalizar la cosa, emocionalmente uno no tiene que sentirse afectado, no hay de qué tener miedo. No hay de qué tener miedo. Todo lo que es racional y emocional, volviendo a la palabra que yo no traduje específicamente, es ispashtus, no es más que una expansión de la persona. Es una expresión de la persona, pero no es la esencia de la persona. Lo intelectual y lo racional, lo intelectual, lo racional y lo emocional no son la esencia de la persona. Son como la persona se expresa y se muestra. Entonces, en términos de nesioino y de pruebas, el servicio a Dios no es con ispashtus, no es con las expresiones de la persona racional y emocional, sino con la esencia misma de la persona. Por cuanto lo que hay que tocar es la esencia misma de esa prueba, que es Dios mismo. Y desde la perspectiva de la esencia de la persona uno es capaz de sacar la chispa investida en esa cosa que está probando a uno mismo. Revelar esa chispa que se transformó en Hoishech, en oscuridad. La cosa misma se transformó en algo no kosher. Por cuanto esa chispa, en esa chispa está la esencia misma de la presencia de Dios, es una chispa divina, solamente que está tan oculta y tan metida en algo que se opone a la presencia de Dios, que para poder utilizar esa chispa, para poder elevar esa chispa, por así decir, uno tiene que poder acceder a su propia esencia. La única forma de lidiar con eso, que lo único que importa es la esencia de esa chispa, todo el resto es inválido. Es decir, no es que uno va a refinar al ruso apuntando con un arma y ahora tiene un arma, ¿qué va a hacer con ese arma? Ahora ese arma lo voy a usar ¿para qué?
para kedusha, para santidad, ¿qué sentido tiene? Es toda una existencia, todo lo que rodea a esa chispa de energía divina, que está totalmente oculta, en oscuridad, etc. Todo lo que rodea es inválido, no sirve para nada. En el caso del pan, la chispa de energía divina del pan sirve, es kedusha, santidad, se puede elevar, se puede estudiar Torah con esa fuerza del pan físico. Entonces está la chispa divina, sirve. El pan físico, si es kosher, sirve. Pero en el caso de un nisayon, una prueba, la chispa divina es un pedazo de Dios. Pero todo lo que está alrededor no sirve para nada. Que voy a refinar al ruso y ahora le saco el uniforme y yo lo voy a usar para qué. Y esa persona, ¿qué es lo que va a hacer en su mundo? A esa persona ahora él va a empezar a difundir 7 preceptos de Bnei Noyaj en la cárcel en Rusia, en la Rusia comunista, etc. Todo lo que rodea esa chispa no sirve para nada. Solamente el etzem, la esencia de toda esa energía, toda esa prueba. Y para poder acceder a esa esencia, yo tengo que acceder a mi propia esencia. Mi propia esencia. Dale, 4. Y esto es también la razón por la cual avoidas en el trabajo de pruebas está relacionado con el concepto de Yehida Shebenefesh. Dicen nuestros sabios, Hamisha Shmois Nikrula, el alma tiene 5 nombres, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya y Yehida. 5 nombres. De esos 5 nombres, cada uno de ellos representa un servicio a Dios diferente. Y todos ocurren al mismo tiempo, solamente que son en formas diferentes, con funciones diferentes. El nivel más elevado se llama Yehida. Yehida significa única, esa es la traducción. ¿Por qué se llama Yehida? Porque está junto a Yehida y Shelaylam, junto al único del mundo que es Hashem. Es la esencia del alma, por así decir, que entre paréntesis hay algo superior todavía que se llama Etzem HaNeshome, la esencia del alma. Yehida no deja de ser un nivel de expresión del alma, en donde esa esencia del alma es una con Dios, pero existe Etzem HaNefesh, que está incluso por encima de Yehida. Pero el punto es que en este nivel de Yehida, lo vamos a llamar ahora la esencia, por así decir, este es el nivel que está directamente relacionado con Avodas Enesioines, las pruebas. Para poder trabajar y refinar el mundo, no es necesario tener Yehida Shebenefesh, lo más elevado en el alma, a flor de piel, revelado en uno mismo. Pero para poder trabajar con un nisayon, con una prueba, esto se logra solamente a través de que la persona revela su propia Yehida, su propia esencia. Entonces, volviendo al texto, por eso es que Avodas Anisioines, el trabajo de las pruebas, está relacionado con Yehida Shebenefesh, el nivel más elevado del alma, cuya fuerza tiene la fuerza de transformar Yehida de Leumazeh, este nivel tan elevado, impuro. Es decir, Yehida de Nefesh Abamis, el nivel de Yehida en el alma animal. Porque así como decimos que hay un alma divina y un alma animal en el interior de cada Yehudi, y la estructura del alma divina es con 5 niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya y Yehida, en Nefesh Abamis, en el alma animal, también está la misma estructura. Es un alma, tiene los mismos niveles, por así decir. Entonces, a través de que la persona revela y llega a su propia Yehida, a su propio nivel más elevado en el alma, es que puede refinar y tomar Yehida del otro lado, del Nefesh Abamis, del alma animal. O el concepto de la prueba, por así decir, también la puede refinar. Vamos a ver. Y a veces está explicado en Hasides, a veces está explicado que cuando revela, cuando ilumina Yehida Shebenefesh, este nivel tan elevado en el alma, en el interior de cada uno, entonces ni siquiera existen pruebas. No hay un nisayon, no hay prueba. Hay el hecho de que a veces igualmente hay pruebas. La prueba se expresa en el hecho de que la persona se despierte y llegue a una avoida, a un servicio a Dios, de manera tal que tenga su Yehida Shebenefesh en forma refinada, en forma revelada. O sea, la avoida consiste en revelar Yehida Shebenefesh. No en pasar pruebas. Así está explicado en Hasides en diferentes lugares. El Rebbe trae acá unas notas de donde se puede ver esta cuestión. El punto es que existe avodas anisioines.
el servicio de las pruebas, que ya fue ampliamente explicado. La chispa divina está muy oculta, uno tiene que trabajar consigo mismo, revelando su toikef atzmi, su fuerza esencial, bitajon gomul, confianza completa en Dios, etc. Este es el trabajo de nesiones, de pruebas. Y existe el concepto de que este trabajo se logra a través de revelar yehida shebenefesh, el nivel más elevado en el alma, en el interior de cada uno. Y en Hasidus está explicado que cuando está revelado Yehida Shebenefesh, ni siquiera hay nisiones, no hay pruebas. Cuando está revelado este nivel tan elevado en el interior de cada uno, ni siquiera hay pruebas. ¿En qué consisten las pruebas? En revelar Yehida Shebenefesh, en revelar este nivel del alma. Pero después de que está revelado este nivel de alma, entonces la avoida del servicio de Dios de la persona ni siquiera es en forma de nisayon, ni siquiera es en forma de pruebas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? La prueba, hasta que la persona revela yehida, revela este nivel en su interior, entonces tiene pruebas. El nivel de refinamiento ya lo hablamos y quedó, por así decir, al costado. Ahora estamos hablando de pruebas. En el capítulo anterior ampliamente se explicó, primero está el rezo, después está la comida, ambos son guerras, etc. Pero ahora estamos explicando en Isioino, y si dijimos que para pasar las pruebas, la prueba en sí está en revelar Yehida Shebenefesh, pero una vez que ya está revelado ese nivel, ya no hay pruebas. ¿Qué significa esto? El asunto es así. 3 niveles del alma, Nefesh, Ruach y Neshama, representan las fuerzas interiores de la persona. Es decir, desde el intelecto hacia abajo. Intelecto, emociones, pensamiento, palabra y acción, hay diferentes formas de ver estos 3 niveles, Nefesh, Ruach y Neshama. A todos se llaman alma. A todos se les puede llamar alma, solamente que el concepto de alma es que Dios sopló, insufló en el primer hombre, Nishmas Chaim, un alma de vida en sus narices, etc. Alma significa el aliento. Pero cuando uno empieza a estudiar un poco más en profundidad, la palabra alma se quedó corta, espíritu es la misma cosa. La palabra alma y espíritu se quedan cortas. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya y Yehida. Son 5 niveles. Nefesh, Ruach y Neshama representan las fuerzas interiores de la persona. Intelecto, emociones y las vestimentas del alma, pensamiento, palabra y acción. Esto es Nefesh, Ruach y Neshama. Y por encima de esto existe el concepto de algo que se llama Makif. Makif de Chaya, Makif de Yehida. Makif es algo trascendental. Ahora va a explicar al Rebbe en detalle. Pero Makif significa algo que trasciende a la persona. Está las fuerzas pnimim, interiores de la persona, de vuelta, intelecto y emociones, y están las fuerzas trascendentales de la persona. ¿Cuál es la diferencia básica? Ahora vamos a ver el detalle, pero ¿cuál es la diferencia básica entre koichis pnimim y koichis makifim? Fuerzas interiores y fuerzas trascendentales. Las fuerzas interiores, cada una de ellas tiene un kli, un recipiente en el cuerpo. El intelecto en el cerebro, las emociones en el corazón, la fuerza de ver en el ojo, la fuerza de oír, de escuchar en el oído, etc. Y así sucesivamente. Son koichis pnimim. Cada uno tiene un kli, un recipiente específico en el cuerpo en donde se revela esa fuerza y no funciona para ninguna otra fuerza. Yo no puedo caminar con los ojos y no puedo ver con los pies. Hay una fuerza específica del alma interior que se revela en esa parte del cuerpo específica. Esto es pnimim. Makif, trascendental, es una fuerza tal del alma que trabaja en todo el cuerpo a la vez y afecta a todos los niveles del cuerpo a la vez. Como vamos a ver en un instante, hay 2 niveles, Chaya y Yehida. Dijimos que son 5 niveles del alma. Nefesh, Ruach, Neshama, dijimos que representan koichis pnimim, fuerzas interiores de la persona. Chaya y Yehida representan fuerzas trascendentales de la persona, que son 2. Ratzon y Tainuk. Ratzon significa voluntad, Tainuk significa placer. Placer de ser, de que te dejen ser como uno mismo es. No placer de comer chocolate. Y esto se revela en todo el cuerpo a la vez. Como uno ve, está traído en este Maimar no, pero en otros lugares, en Hasidus también, está traído de que en cuanto uno quiere mover una parte del cuerpo, es inmediato, instantáneo y no lo mueve. Paréntesis, existe la velocidad de la luz, y en realidad es un impulso eléctrico que va del cerebro, pasa por toda la espina dorsal, etcétera, y llega hasta la persona, y llega hasta la parte del cuerpo que uno quería mover. Entonces no es realmente, científicamente hablando, instantáneo, pero no hay ninguna diferencia, porque es un modelo que estamos planteando para entender qué significa un koyach makif, una fuerza trascendental. El modelo es que afecta a todo por igual y al mismo tiempo. Y podemos ver, si entendemos en el cuerpo humano el modelo de que a nuestra perspectiva es instantáneo,
porque la luz es tan rápida que para nuestros ojos y nuestra forma de vivir como seres humanos es instantáneo. Entonces sirve como modelo para entender que un koyach makif, una fuerza trascendental, afecta a todo por igual y es instantánea y está en todos lados a la vez, en todos lados del cuerpo, digamos, a la vez. No necesita viajar la fuerza a investirse en un recipiente particular, y no tiene un recipiente particular porque la voluntad de la persona afecta a todo el cuerpo por la vez, a la vez. Es lo mismo mover el brazo izquierdo que la pierna derecha, no hay ninguna diferencia. Pero para caminar tiene que ser la pierna derecha, y para actuar con las manos tiene que ser el brazo izquierdo, y así sucesivamente. Esa es la diferencia entre fuerzas interiores y fuerzas trascendentales. Makif de Haya, el nivel del alma que se representa con el nombre de Haya y trasciende a todo el alma, al cuerpo, etc., se llama Ratzon, voluntad. Y Makif de Yehida, lo que trasciende y se llama Yehida, la parte más elevada del alma, se llama Tainu, placer. Ahora bien, en la avoida, en el trabajo en forma de guerra y en forma de preguntas y respuestas, entonces uno puede trabajar intelectualmente hablando, y por debajo de esto, emocionalmente hablando, con las vestimentas del alma. Si uno va a decir lo que quería decir o no lo va a decir. Si uno va a hacer aquello que iba a hacer o no lo va a hacer. ¿Vas a pensar en tal cosa o no? Es un trabajo, es un esfuerzo. Y uno siempre tiene que tener en la cabeza ideas para pensar, para poder transformar pensamientos negativos en positivos. Tener versículos de la Torá memorizados, versículos de la Mishnah, Tanya, lo que sea que uno tiene memorizado, para que en cuanto surja un pensamiento inadecuado, uno piensa en algo que tuyo, de santidad, y esto automáticamente, un poco de luz desplaza muchísima oscuridad. Pero es una guerra, porque el otro pensamiento está molestando en la cabeza, y uno tiene que pensar en otra cosa y sacárselo de encima, etc. Es una guerra, es una lucha, es una lucha. Y ni que hablar en los sentimientos, también es una lucha. Y en el intelecto, que la persona tenga preparado el intelecto para cosas divinas, para pensamientos divinos, para Jochme Selokus, sabiduría divina, Hasidus, etc. Es una guerra también. Es una guerra. Entonces, en el servicio a Dios de Birurim, de refinamiento en forma de guerra, aquí hay, de vuelta, forma de guerra, shakla betaria, preguntas y respuestas, y esto se puede trabajar desde el intelecto para abajo, emociones y pensamiento, palabra y acción, las vestimentas del alma, lo que no es el caso, con avoida, con el servicio a Dios, que es hecho, digamos, desde la perspectiva de Ratzon y Tainu, la voluntad y el placer de la persona. Ahí no hay shakla betaria, ahí no hay preguntas y respuestas de Mimanefshach, que sea como fuere la perspectiva que uno lo vea, surge lo siguiente: si la persona tiene placer en esta cosa o la persona no tiene placer en esta cosa, no hay preguntas y respuestas. No hay que uno trabaja y uno se esfuerza y lucha para que esto le genere placer. O genera placer o no genera placer. O lo querés o no lo querés. Es decir, cuando la voida, cuando el trabajo espiritual es a través de Yehida Shebenefesh, el nivel más elevado en el alma, que se llama Yehida, única, que esto representa, como dijimos, Tainug, placer. Por cuanto la persona es algo obvio, que tiene placer en esto, en alguna cosa particular, entonces no hay preguntas y respuestas en forma de guerra. Si esto te genera placer, pues ya está, te genera placer. No hay nada que luchar, no hay nada que preguntar, no hay nada que hacer o que no hacer. Por cuanto el trabajo espiritual es desde la perspectiva de Yehida, Shebenefesh, Elokis, desde el nivel de Yehida del alma divina, más elevado del alma divina, que transforma a Kedusha. También la Yehida de Nefesh Bames, el nivel más elevado de Yehida del alma animal. Es decir, ¿qué significa esto en términos más simples? Que la persona quita el placer del alma animal de los asuntos materiales, y cuanto más aún de los asuntos mundanos. Entonces todos los asuntos materiales y mundanos se transforman en exactamente lo mismo. Ahora explico esto con otras palabras. Son las palabras del Maimar, del discurso. La persona ¿qué quiere decir refinar el alma animal? ¿Qué quiere decir refinar Yehida de Nefesh Bamis? El nivel más espiritual, más elevado espiritual del alma animal. Dijimos que está relacionado con Tainu, con placer.
quiere decir tomar la fuerza de placer del alma animal, sacarlo de las cosas materiales que por naturaleza el alma animal tiene placer en esas cosas materiales y aplicarlo a otra cosa. En las palabras del Maimar, que todos los placeres materiales sean bishtabus legambre, sean totalmente lo mismo. Ahora explico esto. Y a través de esto se anulan todas las pruebas de la persona. Baal Shem Tov tiene una enseñanza, un paso que en Tehilim, en los Salmos, Shivisi Havai Elenegdi Somit. La traducción literal es: te pongo Dios frente a mí siempre. ¿Ok? No tiene siempre presente la presencia de Dios, no es consciente de la presencia de Dios. Pero el Baal Shem Tov explica, esto está en Tzavas Arivash, el testamento de Baal Shem Tov, que no es un testamento de Baal Shem Tov, es un libro que escribieron sus talmidim, sus estudiantes, sobre alguna de sus enseñanzas. El Baal Shem Tov explica que todos los asuntos en la vida de la persona tienen que ser bishtabus, tienen que ser lo mismo. Si comes chocolate, no comes chocolate. Si vas a dormir, no vas a dormir. Vas a comer, no vas a comer. Todo lo que es material, todo lo que es jumbri, mundano, tiene que ser totalmente shivisi avaye. Algo que sea todo shave. Shave en hebreo quiere decir igual. Me da lo mismo. No hay diferencia. Y es un avoide, es un trabajo extremadamente difícil. Lo que está explicando acá el Rebbe es que ¿qué significa el refinamiento de Yehida Shebenefesh Bamis? ¿Qué significa el refinamiento de un nivel que se llama Yehida, el más elevado, única, del alma animal? Que todos los asuntos materiales y mundanos se vuelven bishtabus legambre, totalmente lo mismo, sin ninguna diferencia. Sin ninguna diferencia. En otras palabras, la persona pierde el placer de lo material. Se va. La comida ya no genera placer. Las cosas materiales y mundanas. ¿Tenés el último teléfono o no tenés el último teléfono? ¿El último iPhone o no? Estamos de gambre, es todo lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Funciona, funciona. Y como explica el Alter Rebbe en Igeres HaKodesh, como explica el Alter Rebbe en el Tanya, que una persona que tiene fe en Dios no se va a preocupar por ningún sufrimiento en el mundo. Y todos los asuntos del mundo, hen velav, lo bueno, lo positivo y lo que no es tan positivo, shaven etzle, son lo mismo, con una amitis, realmente lo mismo. No es que dice una cosa pero siente otra. Es decir, la razón por la cual la persona sufre y se preocupa por las cosas que le faltan en los asuntos de en asuntos de hijos, salud y sustento amplios, etc. ¿Por qué la persona sufre cuando le falta esto? Porque estos asuntos no son lo mismo para él. No es lo mismo tener o no tener. Y aquí estamos hablando de algo, incluso el sustento de la persona, la salud de la persona. No es lo mismo. Está o no está, no es lo mismo. Pero cuando la persona está en una situación espiritual en que todos los asuntos de Bane, Hayom, Mezaine, hijos, salud y sustento amplio son lo mismo. ¿Por qué? Porque lo único que importa es el asunto de Toiro y Mitzvahs. Y desde la perspectiva de la Toiro, Kol de Aved Rahman Letavav, todo lo que Dios hace lo hace para bien. Todo tiene algo positivo. Todo es positivo. No es que al fin y al cabo uno va a encontrar aquellas cosas positivas. No. Hay dos historias famosas, las comenté en otros lugares también para entender lo que está diciendo el Rebbe. Rabbi Akiva y Nahumish Gamzu. Rabbi Akiva una vez, cuento rápidamente, Rabbi Akiva una vez se fue de viaje. Se llevó un burro para cargar las cosas, se llevó un gallo para despertarse en la mañana y una vela para estudiar Torah la noche. Llegó a una ciudad, no tenía dónde dormir en la ciudad, nadie lo quería aceptar, se fue al campo. Salió de la ciudad, se fue al bosque, no al campo, al bosque, y se sentó y puso su burro, su gallo, etc. Apareció un león, se comió el burro, apareció un gato montés, se comió el gallo, y un viento le sopló la vela. Y cada vez que pasaba alguna de estas cosas, Rabbi Akiva decía, Oive, Kol de Aved Rahman Letavav, todo lo que Dios hace, lo hace para bien. En el momento en que estaba pasando, se estaban comiendo al burro, se estaban comiendo el gallo, etc. Era terrible, pero debe tener alguna buena motivación. Por algo bueno debe ser. Por algo bueno debe ser. Después
llegó un grupo de bandidos, etcétera, tomaron la ciudad donde Rabbi Akiva no la habían recibido, y ahí Rabbi Akiva se dio cuenta que se salvó gracias a que alguien se comió al burro, porque hubiese rebuznado, el gallo hubiese hecho ruido, y a la vera lo hubiesen visto. Entonces, en el momento en que se le comieron al burro era algo malo, pero después se dio cuenta que fue positivo. Y otra historia, Nahum Ish Gamzu, lo mandaron a hacer una misión en la cual le dieron un montón de piedras preciosas y perlas, etc. Y en el medio de un barco, es una historia larga, la voy a hacer muy cortita, básicamente le robaron todas las cosas que tenía de valor y le pusieron tierra. Y Nahum Ish Gamzu, ¿por qué le decían así? ¿Por qué se llamaba así? Porque todo el tiempo decía Gamzu le toiva, esto también es para bien, Gamzu le toiva, esto también es para bien. Quiere decir que cada una de las cosas que le ocurrían era toiva, era bueno. Estaba en un nivel espiritual superior a Rabbi Akiva, de hecho era el maestro de Rabbi Akiva. Estaba en un nivel superior. Rabbi Akiva veía algo malo y decía la motivación de esto es buena. En algún momento voy a ver lo bueno de esto. Nahum Ish Gamzu decía, esto es bueno. Y esto es lo que significa Yehida Shebenefesh. Cuando está revelado este nivel en el interior de la persona, todo es Bishtabus, todo es lo mismo. Entonces todos los asuntos en los cuales se los prueba desde arriba, Dios te está probando, todos son Bishtabus, es todo lo mismo. ¿Qué vas a probar? ¿Qué me vas a probar? Si es todo igual, positivo o no positivo, es todo igual, todo es Dios, todo es el servicio a Dios. Automáticamente se anula la prueba. No hay prueba. No existe la prueba. Y esta es también es la explicación de lo que fue mencionado anteriormente, que cuando la avoida, cuando el servicio a Dios es desde la perspectiva de Yehida, porque la persona tiene esto revelado en su interior, este nivel del alma tan elevado revelado en su interior, entonces la avoida, el trabajo, ni siquiera es nisayon, ni siquiera hay prueba, se anula automáticamente la prueba. Porque la prueba, un concepto de una prueba representa que hay una dificultad, un problema, algo impidiendo el servicio a Dios, y uno tiene que pararse betoikef atzmi, como explicamos, con fuerza esencial, bitochen gomur, bitul gomur, anulación total, confianza total en Dios, etcétera, para superar esa prueba y sacar la chispa que se hizo, oscuridad del interior de esa prueba, etcétera. Pero efectivamente hubo una prueba. Pero lo que el Rebbe está explicando acá es un nivel superior incluso. Cuando Yehida Shebenefesh, cuando este nivel en el alma está revelado en el interior de la persona, no hay prueba. No existe prueba. ¿Por qué? Porque el concepto de que este nivel esté revelado es que todos los asuntos en tu vida son los mismos. No hay diferencia. Lo único que importa es Torah y Mitzvot. Entonces no hay prueba, no existe dificultad. No existe dificultad. ¿Qué diferencia hay si estás en prisión o no estás en prisión? ¿Qué diferencia hay? Es todo lo mismo. Si te están apuntando con un arma o no te están apuntando con un arma. No hay ninguna diferencia. Porque aquí no hay intelecto, no hay emociones. Obviamente es un nivel espiritual extremadamente elevado. Y uno no está diciendo que uno se encuentre en este nivel, etcétera, pero por lo menos uno sabe cuál es el horizonte, a dónde hay que apuntar. ¿Por qué ocurre esto? Que directamente deja de existir una prueba. Porque la persona logró en su propia vida que todo lo que le pase a su alrededor sea bishtovus legambre, totalmente igual, no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Es decir, la avoid del trabajo deja de ser avoid de sanisioinois. Las pruebas, tengo que pasar pruebas, virurim ni que hablar, ya no hay refinamientos, no es pruebas, sino que la avoid del trabajo termina siendo cómo revelo un nivel más profundo de mi propio neshama, de mi propio alma. Cómo me elevo en utilizar cada una de las fuerzas que Dios puso en nuestro interior, de Nefesh, Ruach, Neshama, esto es intelectual y emocional, Haya, esto es voluntad, y Ejida, Tainug, el placer, cómo transformo mi vida de manera tal que lo único que me importa es Torah y Mitzvot, el estudio de Torah, la observancia de Mitzvot, Dios, por así decir, es lo único que me importa, y todo el resto del universo es lo mismo. Está o no está, es exactamente igual. Incluso, como trae el Rebbe acá, incluso hijos, incluso salud, incluso el sustento. Es todo bishtabus, porque todo lo pone Dios ahí. Todo tiene que ver con el servicio a Dios.
No hay diferencia si está o no está, es toda la misma cuestión. Que tengamos el Zhus, no terminamos acá, faltan 3 capítulos más del Maimar. Dios mediante la clase que viene lo terminamos, pero que tengamos el Zhus, el mérito de poder trabajar en esta dirección por lo menos, mínimo que todas las cosas materiales a nuestro alrededor y mundanas sean literalmente Shivisia Vayel Enegditzon, que pongo a Dios frente a mí siempre, todo es Vishtavus, todo es exactamente igual, está, no está, y en qué manera está, es exactamente lo mismo.